Hola, vamos a ver en este destello el elemento menú. Como se observa en el ejemplo, este menú permite la navegación por los registros del formulario. Primero, anterior, siguiente y último. Cada una de estas opciones forma parte del elemento menú. El menú se inicializa con menú y finaliza con barra invertida menú. Para ello creamos antes un botón B10 de forma que nos muestra la flechita que aparece que abre el menú. Dentro del menú y barra invertida menú añadimos todos los botones necesarios. La propiedad SICE no se puede establecer en estos botones. Definimos cada botón con ID único, el label con un nombre, la imagen MSO y el evento OnAction. El efecto atenuado, GetEnabled, como vemos, si nos situamos en el primer registro, el botón primero y anterior aparece atenuado, ya que estando en el primer registro no es posible ir al anterior. Lo mismo ocurre con el último y siguiente. Vemos cómo se activan y desactivan en tiempo de ejecución. Para conseguir esto debemos usar la propiedad getEnabled. Esta puede ser true o false. En este caso captura el valor que le envía la función callEnabled. Esta le devuelve el valor de la variable ena. Para ello debemos definir 4 variables, una por cada uno de los botones. Por ejemplo, el primero BT11, anterior BT12, siguiente BT13 y último BT14. Si con public las definimos, el tipo boolean, verdadero o falso. Los valores se almacenan en estas variables son verdadero y falso, en función del registro donde estamos situados. Así, para controlar estos valores, cada vez que pulsamos uno de esos botones, se activa la función navegar, OnAction, navegar, tal y como le indicamos a la propiedad. La función navegar comienza indicando que todos los botones están visibles, BT11 true, BT12 true, etc. A continuación debe detectar en qué registro está situado el record set. Así, en función del botón que hemos pulsado, a través de case control ID, sabemos qué botón se ha pulsado, nos movemos el record set al registro seleccionado. Sí, si queremos moverlo al primero, 12md, go to record, hace first, al anterior, al siguiente y al último, hace last. Una vez que hemos realizado el movimiento, pasamos los valores de las variables públicas BT11, BT12, BT13 y BT14 a false o true en función de dónde estamos situados. Es decir, si nos movemos al primer registro, BT11 es falso y BT12 falso. Si nos movemos al registro anterior y estamos situados en el primer registro, también lo ponemos en falso, BT12 igual a falso. Si nos movemos al último registro, hace last, BT14 sería falso y BT13 falso. Las demás serían true porque están definidas al inicio de la función como true. Lo único que tenemos hecho hasta ahora es darle el valor a la variable. Para que ésta interactúe con el ribbon, debemos utilizar la propiedad invalidateControl del ribbon. Así, de esta forma, hacemos que refresque el valor en el ribbon que le hemos enviado. La función, la cinta de opciones, es una variable, se define como pública, y luego al cargar con subactivar R, que es cuando carga la cinta con el nombre del ribbon que tenemos seleccionado.